Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Almu y esto es La Señorita Amapola. En el vídeo de hoy os voy a hablar de una estructura que a mí me encanta en la novela negra y es el misterio de habitación cerrada. Misterio de habitación cerrada. Un misterio de habitación cerrada o de crimen imposible es un tipo de crimen, típicamente un asesinato, que es cometido en circunstancias en las que parecería imposible que el perpetrador entrara en la escena del crimen, cometiera el crimen y escapara sin ser detectado. Es verdad que hay mucha gente que amplía este concepto de habitación cerrada y sobreentiende que cuando hay estructuras en las que los personajes están aislados y empiezan a morir, es habitación cerrada. Para mí no lo es. Para mí son dos estructuras completamente diferentes. Yo creo que ese tipo de novelas son más estructura 10 negritos. De hecho, hay gente que considera 10 negritos crimen de habitación cerrada. Para mí no lo es en absoluto. Más que nada porque tienen más que ver con la supervivencia de quienes están conviviendo con el asesino que el tema de un misterio tipo puzzle, que sí es lo que nos encontramos en el crimen de habitación cerrada. Para mí son características que los diferencian muy bien. Pero bueno, que eso está abierto a lo que cada uno entienda del concepto de habitación cerrada. El concepto original es ese y juraría que la primera persona que lo utilizó, por decirlo de alguna manera, fue Edgar Allan Poe a finales del siglo XIX en los crímenes de la calle Morgue, si no me equivoco. Si hay alguno anterior, por favor, decírmelo en comentarios porque yo es el que recuerdo con más antigüedad. Es verdad que otros autores clásicos utilizaron esta estructura como Conan Doyle con Sherlock Holmes o Gastón Leroux con El misterio del cuarto amarillo, que fue el primer misterio de habitación cerrada que yo leí. Pero en mi opinión su máxima exponente siempre ha sido Agatha Christie, porque es la reina de los misterios de habitación cerrada, aunque no siempre los resuelve de la mejor manera. Así que ahora os voy a hablar de 4 misterios de habitación cerrada que yo me he leído y un par que me quiero leer. El primero del que os voy a hablar es uno de mis favoritos y es Belleza Roja de Arantxa Portavales. Yo este libro y a la autora la descubrí gracias a María de Leyendo Bambú porque organizamos un libro viajero entre amigas y esta fue la elección de María y oye, dio en el clavo porque es que yo ahora me quiero leer todo lo que escriba Portavales. La historia va de una niña de 15 años llamada Siana Len que aparece muerta en el suelo de su habitación, anegado de sangre, mientras su familia y unos amigos cenan en el jardín. Aparentemente nadie se ha levantado de la mesa y ahí arranca nuestra historia. Es brutal. Y si os gusta Belleza Roja podéis seguir con los dos siguientes. Son casos independientes, pero los inspectores son los mismos. Son Santi Abad y Ana Barroso y son La vida secreta de Úrsula Bass y El hombre que mató a Antía Morgade. Luego tiene otro independiente que se llama Sobreviviendo, pero ese creo que no tiene nada que ver con esta trilogía. El siguiente libro a mí me encantó, me sorprendió porque no esperaba que me gustase tanto y es Un asesinato brillante de Anthony Horowitz. Es muy original porque la historia incluye un libro dentro del propio libro. Va de un autor, Alan Conway, que fallece dejando sin terminar los últimos capítulos de su última novela. Va sobre un detective muy famoso que intenta resolver un misterio de habitación cerrada. Pero entonces la cosa se complica en el libro que estamos leyendo nosotros porque la muerte del autor empieza a parecer un tanto sospechosa. Y es súper divertido y me parece muy original porque el lector no solo intenta resolver el crimen de la novela dentro de la novela, el del misterio de la habitación cerrada, sino el que nos plantean con la sospechosa muerte del autor del libro. Yo de verdad que os lo recomiendo muchísimo, además tiene un estilo muy a lo Agatha Christie, me recordó mucho a los libros de Poirot, pero a ver, salvando distancias evidentemente. Este también tiene segunda parte que se llama El crimen de la habitación 12, si no me equivoco, os lo voy a poner por aquí. Voy a hacer un llamamiento a la editorial Ediciones B, por favor, ¿por qué sacáis los libros de una misma serie en ediciones distintas? Porque este es tapa blanda y el del crimen de la habitación 12 es tapa dura. No, me molesta tenerlos así en la estantería, no deberían salir así, deberían salir todos igual. Como os dije en la introducción, para mí el máximo exponente de autores de crimen de habitación cerrada es Agatha Christie porque es la autora de la que más libros de este estilo he leído. Y tengo que decir que, en mi opinión, aunque se le da muy bien al desarrollo, no se le da nada bien al desenlace de este tipo de historia. Su obra más famosa de este estilo, y de hecho creo que fue elegida como la mejor novela de crimen de la historia, es El asesinato de Roger Ackroyd.
Es verdad que es una novela muy buena, y el giro final que mete la autora me hubiese gustado mucho si no fuese porque es contradictorio con todo lo que nos cuenta previamente. Y yo en este caso voy a decir que no sé si es un tema de la traducción o si realmente se contradice igual en el idioma original. Pero en mi caso yo lo leí en español y a mí me parecía que se contradecía. Para mí no era posible el final con cómo habían expresado las cosas en capítulos anteriores. Entonces, ahí estoy entre dos aguas. Quiero pensar que fue la traducción y que por eso es un libro que gusta tanto, pero que a mí no me convenció. Y otro que me parece muy bueno de la autora, pero que me lo estropeó con un final muy inverosímil, es Navidades Trágicas. Los dos son casos de Poirot y en este caso yo me lo pasé muy bien leyendo esta historia porque me parece que es una historia muy elaborada, los personajes estaban muy bien perfilados, pero la explicación final que me dio le echó demasiada imaginación y yo personalmente no se lo compro. Aún así es muy buen libro y este también, o sea, vais a disfrutar mucho de ambas lecturas. Bueno, me he dejado para el final el que no me gustó y es El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker. Tengo que decir que este libro para mí fue una decepción por muchos motivos, pero entre ellos el misterio. Se trata de un misterio de habitación cerrada, pero que pierde gracia porque Dicker se enreda demasiado en las explicaciones intermedias. Y más que las explicaciones intermedias, se va por otros derroteros, empieza a contar otras historias, subtramas que no tienen nada que ver con el misterio y al final pues el lector pierde interés por el propio misterio. Este libro me gustó tan poco que llegué a pensar que lo había escrito otra persona. No veía a Dicker por ninguna parte, no veía su estructura ni su pluma. Yo no sé, quería pensar que era la traducción, pero creo que lo revisé en su día y eran los mismos traductores. No sé, no entré con buen pie en el libro, tenía muchísimas ganas porque hacía bastantes años que estaba esperando nuevo libro de Dicker y me metí un batacazo tremendo, vaya. Y ahora os voy a hablar de un par de libros que me quiero leer y que creo que tienen esta estructura, pero no estoy muy segura. El primero de ellos, que además lo voy a empezar mañana, El problema final de Arturo Pérez Reverte. Cuenta la historia de un grupo de turistas que están aislados en un hotel y de repente muere una de las huéspedes en un invernadero que está cerrado, pero nadie sabe cómo entró ni salió el asesino. Nos encontramos con esa estructura de una persona que muere en un espacio cerrado y que no sabemos cómo entra o sale el asesino. Y tengo que decir que tiene una buena pinta tremenda y que mi amiga Belén, que creo que ya se lo ha leído y si no la seguís os voy a dejar abajo su Instagram porque tiene una cuenta súper bonita, ya se lo ha terminado y me llevo poniendo los dientes largos varias semanas, así que Belén, allá voy. Y otro que me apetece mucho leer es Alguien está mintiendo, creo que se llama así. Por lo que leí en la sinopsis, va de un grupo de jóvenes que dejan en una clase castigados y cuando acaba el castigo uno de ellos está muerto. Es otro tipo de misterio de habitación cerrada, pero sigue teniendo los mismos componentes, porque están encerrados en la clase y el asesino, delante de los demás, ha podido cargarse al chaval y nadie sabe ni cómo ni cuándo. Pero sabemos que entró con vida y cuando se acaba el castigo salen todos con vida menos él. No sé, me parece muy curioso, no sé si finalmente va a ser un misterio de habitación cerrada como tal, pero ya os contaré cuando lo lea. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Decidme en comentarios si conocéis más libros con esta estructura, porque es verdad que yo pensaba que había leído más, pero la mayoría son de Agatha, y claro, no quería poner todos los ejemplos de Agatha, pero me quiere sonar que he leído más libros con esta estructura y ahora mismo no caigo. Así que si tenéis alguna recomendación, habéis leído algún libro con esta estructura o alguno de los que yo os he nombrado y queréis comentar algo al respecto, soy toda oído. Y nos vemos en el próximo vídeo.